Buenas tardes, hermanos. Una vez más, doy las gracias al Señor de poder estar con vosotros aquí, otra tarde más, para compartir la palabra del Señor. Sabéis que es un gozo, me siento como en casa, así que para mí es un privilegio estar con vosotros. Unos anuncios, me han dicho, el domingo que viene pues se celebrará el bautismo de Tiago, que es el hijo de Camila. Y también nos dijeron desde la iglesia de Cortijos Nuevos, si alguno de vosotros queréis asistir a la ordenación del pastor allí, de Alejandro Bernabeu, pues que también pues, aquí lo digáis a Jonathan, a Juan, a quien quiera que queréis bajar, pues porque allí también van a preparar comida para pasar allí el día juntos, así que si queréis bajar, pues podéis decírselo aquí a Jonathan o a Juan. Y también Rocío, que salió de cuentas, todavía no se sabe cuándo va a dar a luz, así que estar orando por ella. Y ya aprovecho también para deciros que oréis por mi hija, Miriam, que también está a puntito de dar a luz, así que pues que todo vaya bien y que sea una bendición para el Señor. Muy bien, pues vamos a empezar el culto de adoración al Señor. Vamos a hacer lectura en el Salmo número 1. Salmo número 1, que nos dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo de consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar al Señor con empezando a cantar este himno 222. Engrandecido sea Dios en esta reunión. Esta reunión
Permanecemos en pie. Vamos a leer las preguntas del Catecismo Menor de Westminster. Pregunta 91. ¿Cómo llegan a ser los sacramentos medios eficaces de salvación? Los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación no porque haya virtud alguna en ellos o en aquel que los administra, sino solamente por la bendición de Cristo y la obra de su Espíritu en aquellos que por la fe lo reciben. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es una ordenanza santa instituida por Cristo, en la cual, por medio de signos sensibles, Cristo y los beneficios del nuevo pacto están representados, sellados y son aplicados a los creyentes. Vamos a cantar ahora un nuevo himno, un nuevo cántico, 700B, que pone aquí. ¿Podéis sentaros? Vamos a poner el culto en manos del Señor, vamos a orar pidiendo su dirección. Dios y Padre, que estás en los cielos, Señor, una vez más queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de estar ante tu santa presencia, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder alabarte con estos himnos y cánticos, porque solo tú eres merecedor de la alabanza y de la adoración de los hombres. Señor, venimos a ti también confiados, porque sabemos que por el sacrificio de Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Y no venimos con ningún mérito nuestro, sino venimos con hambre, Señor, con hambre de escuchar tu palabra, con ese celo con el que queremos vivir para que tu Espíritu llene todo nuestro ser, toda nuestra alma y toda nuestra mente, para que podamos, Señor, en todo momento vivir conforme a lo que tú nos has revelado en tu palabra. Señor, consideramos débiles en este aspecto y por eso necesitamos tu ayuda. Señor, ayúdanos también en cuanto a
el estudio de tu palabra, porque encontramos a veces cosas que no entendemos, cosas difíciles que son para nuestro propio entendimiento. Sin embargo, sabemos que solo hay una explicación, Señor, que es la que tú das a través del Espíritu Santo. Y nos sometemos a ese poder del Espíritu Santo para que tú hoy, en la palabra predicada, pues sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Señor, queremos darte las gracias por también poder preservarnos para acudir aquí en esta tarde. Sabemos que hay dificultades, que hay otros que por diferentes causas no pueden venir, pero Señor, para nosotros es un gozo poder estar aquí. Así que, Señor, bendice a tu pueblo, que también se reúne en todas las partes del mundo con este propósito, para honrarte y glorificarte. Y Señor, sabemos que también hoy es el día que a través de tu palabra también otros pueden venir al conocimiento de la verdad. Aquellos, Señor, que aún no te conocen, aún no creen en Jesucristo como su Salvador, que tú obres, Señor, en cada uno de los corazones para que se conviertan y tú los sanes, Señor. Bendito seas, Padre, por todo lo que recibimos de ti. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti para que en este culto, en la adoración, en la alabanza, en la lectura, tú seas glorificado. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer ahora lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 31. Dice así el Señor hablando de esta parábola del rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a cantar otro himno antes de pasar a la predicación, también poniéndonos en pie, y el himno 672. Esto
Vamos a abrir de nuevo la palabra del Señor ahora en el Evangelio de Juan. Vamos a seguir con los estudios acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y estamos considerando lo que ahora aquí el mismo Señor Jesucristo, a través del Evangelio de Juan, nos dice acerca de esta obra del Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9. Y antes de leer este pasaje vamos a orar de nuevo. Señor y Padre, nuevamente pedimos tu dirección para que ahora, Señor, en la meditación de tu palabra, llegue a nosotros con poder, ese poder del Espíritu Santo que convence al mundo de pecado y que nos hace creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Que llegue con poder también para que podamos, Señor, aceptar todo esto y grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para vivir vidas que te glorifiquen, para ser testimonio en esta sociedad en la que vemos que el mundo no quiere escuchar tu voz, pero tú eres poderoso, Señor. Tú sigues salvando a través de la predicación de tu palabra y te pedimos que por tu Espíritu también tú obres en este día para que si alguno no te conoce, Señor, que a través de esa predicación pues pueda creer en Cristo como su Salvador. Pues es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. No tenemos que tener ninguna duda de que el Espíritu Santo siga haciendo su obra, convenciendo al mundo de pecado, a pesar de la incredulidad que vemos que reina en nuestra sociedad. Lo sabemos por el testimonio que oímos acerca de muchas personas que se convierten y creen en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Y habrá conversiones hasta el día de que el Señor venga por segunda vez, hasta que todos los elegidos entren en la presencia de Dios. Si os acordáis, en el sermón anterior estuvimos viendo acerca de lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo en cuanto que al Espíritu Santo convence al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesucristo como su Salvador. Y vemos que la incredulidad era algo y es algo que abunda en el corazón del hombre. El hombre, por regla general, escucha más la mentira que la verdad. Y esto pasó allí desde el principio, desde que la serpiente, ¿no? Allí pues tentó a Eva diciéndole: con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Este era el ardid del diablo para que creyeran la palabra de la serpiente en vez de la palabra de Dios. De manera que vemos cómo a través de este pecado, cómo la maldad de los hombres ha ido creciendo exponencialmente. Y creció exponencialmente, tanto que creció la maldad, hasta que el Señor nos dice que se arrepintió de haber creado al hombre, cuando esta maldad era muy grande en la tierra, mandando allí este juicio, como sabemos que fue el diluvio. Y fijaos lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vemos que a pesar de lo que ocurrió allí, ¿no?, que el mundo pereció bajo las aguas del diluvio, que solo se salvaron 8 personas, estas personas que recibieron la gracia de Dios a través del pacto que Él había hecho desde el principio, porque no podían haberse muerto todos, sino por la gracia de Dios que perdura su pacto para que todos aquellos
que en gracia crean en el Señor Jesucristo fuesen salvos. Y en la misma simiente de la mujer, el Señor Jesucristo tenía que nacer. De manera que vemos ahí cómo el Señor preservó a Noé y a su familia para que también ellos, a través de su gracia, pues viniera el Salvador. Así que vemos cómo a lo largo de la historia el hombre ha preferido andar más en tinieblas que a la luz. Y fijaos que en concreto al pueblo de Israel se le dio un privilegio, porque ellos estuvieron viendo de continuo las manifestaciones o señales, prodigios, milagros que el Señor hizo en medio de ellos. Lo vemos allí en cómo salieron de Egipto, ¿verdad? Cómo salieron con mano poderosa cuando el Señor los libró de la esclavitud del pecado, perdón, de la esclavitud de Egipto, para llevarles a la tierra prometida. De manera que estos que salieron de la tierra de Egipto vieron las señales, pero sin embargo nos dice que muchos perecieron antes de entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad. Y fijaos que la incredulidad es algo que va en contra de la fe, ¿verdad? Porque a pesar, a pesar de estas señales tan evidentes de que todo esto venía de Dios, nos dice el apóstol Pablo que los judíos querían seguir y pedían señales, querían seguir viendo esa evidencia de que Dios estaba en medio de ellos, cuando Dios había prometido estar en medio de ellos, allí primeramente en el tabernáculo y luego posteriormente en el templo. La presencia de Dios estaba prometida en medio de ellos. Pero ¿qué pasaba? Ese tabernáculo, ese templo, simbolizaba lo que era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo en estos momentos de la historia vino al mundo y estaba en medio de ellos. Pero ¿qué pasaba? Ellos quisieron más ver las tinieblas que la luz que había llegado a ellos. Por lo tanto, la incredulidad es lo contrario a la fe, porque en lugar de ver las señales que pueda haber en el cielo, ver todo aquello que el Señor se manifestó, la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos nos dice que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, o al revés, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que no solo Dios había obrado en medio de su pueblo dándoles estas evidencias de que Él estaba entre ellos, sino que también les había otorgado su palabra. Ellos tenían la ley, tenían los profetas, por lo cual había evidencias suficientes para saber que cuando viniera el Mesías, Él les iba a libertar, no de la esclavitud que ellos pensaban que en ese tiempo pues estaban sometidos por el poder de Roma, sino que les iba a librar de la esclavitud del pecado. Y fijaos que allí, en los tiempos de Jesús, estos religiosos de la época se jactaban de tener a Moisés como su profeta, al cual pues había que oír. Pero fijaos cómo el Señor una y otra vez les está diciendo que si tuvieseis a Moisés y escuchaseis a los profetas, a mí me creeríais. Estaba diciendo el Señor que desde Moisés y todos los profetas, las Escrituras hablaban de él. Y fijaos lo que dice Esteban en su tormento, cuando fue allí sentenciado a muerte, cuando le iban a apedrear por ser creyente y por haber seguido a Jesucristo. En Hechos capítulo 7, versículo 37 dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y fijaos lo que dice al final de su alegato, ya cuando ya estaban todos allí preparados para apedrearle. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Aquí vemos cómo claramente se está haciendo un alegato, una defensa a que todas las palabras que decían los profetas de Moisés y todos los profetas anunciaban a aquel que ahora estos habían matado. Y desde luego es algo que el Señor Jesucristo en todo su ministerio
hablaba, ¿no? Cuando él predicaba el Evangelio, predicaba pues todas estas palabras que habían dicho acerca de él. Y el Señor, confrontando a estos que tenían la ley y los profetas, les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y fijaos que en estas palabras encontramos esta conexión de lo que luego el Señor Jesucristo va a hablar en este aposento alto, cuando decimos que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, porque dice en el capítulo 6 de Juan, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. Dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les iba a entregar. Desde luego, la incredulidad la vemos como en nuestra sociedad pues va tomando mayor conciencia en las personas. Nadie quiere oír acerca del Señor Jesucristo ni del Espíritu Santo. No hay esa recepción de querer oír la palabra de Dios. De manera que si uno rechaza directamente lo que Dios está diciendo, está rechazando también la obra del Espíritu Santo. Y fijaos que aquí no se trata de que nosotros podamos salir a la calle y decir: vendrá como allí en tiempos de Elías, ¿no? Vendrá una señal del cielo y vendrá fuego del cielo y consumirá estas cosas, ¿no? El poder de Dios para convencer al mundo de pecado por su Espíritu está en su palabra. Fijaos lo curioso que es allí leer en esta parábola que hemos leído, ¿no? del rico y Lázaro, ¿no? Cuando este rico dice: pues manda a alguien, ¿no? a mis hermanos que les diga que no vengan a este lugar de tormento, ¿no? ¿Y qué dice el Señor allí en la parábola? Dice: tampoco se persuadirían y no creerían si alguno resucitase de los muertos. Así que vemos que no solo ahora pues no hay señales, así que por la palabra de Dios es cuando está el poder del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecados. Pero aparte de la incredulidad, y esto ya es algo que, como vamos a ver, es condenatorio por parte de Dios, no creer condena al hombre al infierno. Aparte de esta incredulidad, vemos cómo también crece exponencialmente el número de personas que no solo no creen, sino que se burlan y hacen escarnio de la persona de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Es cierto que para nosotros esto pues sí supone que nos duele cuando se habla mal acerca de Dios y acerca de su Hijo. Pero fijaos que el Señor Jesucristo mismo tuvo que padecer esta burla y este escarnio. Allí Él, cumpliendo la profecía de Isaías, que fue molido por nuestros pecados, allí fue golpeado, fue escupido, se rieron de Él, se burlaron de Él, le colocaron una corona de espinas y un manto púrpura para decirle: tú eres el Rey. Se rieron de Él en todo momento, le dieron a beber vinagre y hiel. Y estudiando esto, fijaos que para mí personalmente lo más infame que pudo hacer estas personas fue decirle estas palabras: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Qué pensáis si hubiese pasado que en ese momento
el Señor Jesucristo hubiese descendido de la cruz, pues seguramente hubiesen dicho cualquier otra cosa para no creer en Él, porque solo el Espíritu Santo es el que hace que podamos creer en Él. Así que vemos que desde bajo nuestro punto de vista, que lo que sucedió allí en el Calvario podemos definirlo como el pecado más grande que el hombre ha hecho en toda la historia de la humanidad. Allí crucificar al que era el dador de la vida, al que solo tenía palabras de compasión y consuelo y de amor hacia los hombres, fue quien fue crucificado. Y fijaos las palabras del Señor Jesucristo en esta oración a Dios, estas famosas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí sus acusadores, sin saberlo, estaban cumpliendo el propósito de Dios. Pero decimos que la ignorancia no exime de culpa. Ellos lo hicieron por ignorancia. Pero tenían que saber, ellos que gritaron, crucifícale, crucifícale, tenían que saber que habían cometido un gran pecado. Así que, por la predicación del Evangelio, el Señor Jesucristo, comisionando a los apóstoles, dijo que tenían que predicar el Evangelio empezando en Jerusalén. Y allí vemos cómo el apóstol Pedro dice estas palabras, Hechos capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, aquí está acusándoles de lo que habían hecho, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Y fijaos las palabras que dice ahora. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fijaos que ahora, a través de la predicación del Evangelio, estos que habían cometido tal pecado, tenían que saber la importancia de este hecho, saber las consecuencias y todo lo que el Señor les estaba diciendo. Pero ¿qué ofrece el Señor? A este pecado tan infame el Señor responde con perdón y diciendo que se arrepientan y que se conviertan. Fijaos que en la predicación también anterior del apóstol Pedro, cuando allí también estos judíos le dijeron, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos pues? Se compungieron de corazón, nos dice la palabra. Es decir, el Espíritu Santo estaba obrando de tal manera, convenciéndoles de que habían cometido este pecado, que ahora, a través de la palabra, ellos iban a proceder a este arrepentimiento, para que, como nos dice así, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el perdón de pecados. De manera que vemos allí cómo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues la palabra de Dios fue predicada allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero nos dice también que no todos escucharon la predicación, sino que algunos añadieron más pecado a este pecado. ¿Cuál era la evidencia de que Jesús era el Mesías prometido, aquel que iba a salvar al mundo de pecado, aquel que iba a llevar al hombre salvado a la presencia del Padre? Pues la evidencia más grande, la evidencia final, podemos decir, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fijaos cómo estos hombres que durante todo el ministerio estaban acusando al Señor Jesucristo, cómo hasta el día final, pues ellos hablaron mentira, hicieron una calumnia acerca de lo que pasó allí, diciendo que el Señor Jesucristo no había resucitado, sino que eran los mismos apóstoles quienes habían robado el cuerpo. Así que vemos
esta trama, ¿no?, de estas personas que desde el primer minuto hasta el final estaban acusando al Señor Jesucristo de ser un impostor. Y ante la perversidad de estas personas, el Señor Jesucristo también les estaba advirtiendo, les estaba diciendo que con su corazón no arrepentido estaban añadiendo más pecado a su pecado. Y fijaos que hay un pasaje en la Escritura, que es el que vamos a leer ahora, que nos muestra una de las palabras quizá más duras que encontramos en toda la Escritura. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde, con la ayuda del Señor. Vamos a ver estas palabras que el mismo Señor Jesucristo dice aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, versículo 28. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, ¿qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿En qué consiste la blasfemia del Espíritu Santo? Bien, pues, en primer lugar tenemos que considerar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está completamente unido, está intrínsecamente unido a la obra del Espíritu Santo. Ya vimos cómo las tres personas de la Trinidad, pues en este plan de redención cada uno tenía su papel en cuanto a la redención del hombre. El Padre enviando al Hijo, el Hijo cumpliendo la voluntad del Padre, muriendo en la cruz, y el Espíritu Santo dando a conocer al mundo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo desde el minuto uno que el Señor, cuando empezó su ministerio allí, cuando fue para ser bautizado por Juan el Bautista, pues nos dice la palabra que se manifiestan las tres personas de la Trinidad allí, cuando dice el Espíritu, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta manifestación de Dios hablando acerca de su Hijo, del Hijo para empezar su ministerio, y de cómo iba a ser ungido por el Espíritu Santo para cumplir estos tres oficios que nos dice la Escritura, que iba a ser este profeta del que hablaba Moisés, iba a ser este sacerdote y víctima que iba a poner su vida por nosotros, y iba a ser este rey que nos iba a librar del reino de las tinieblas. Así vemos cómo después, por el mismo Espíritu, el Señor fue llevado al desierto y allí fue tentado por Satanás. Y vemos cómo el Señor una vez más triunfó a través de la palabra, a través del Espíritu, venciendo todo aquello que el diablo, como allí a Eva, ¿no?, con que Dios os ha dicho. El diablo utiliza la palabra de Dios con este fin, ¿no?, de engañar, de hablar mentira, ¿no? Pues como el Señor Jesucristo allí le responde con la verdad. Y cuando después de pasar por este episodio de allí en el desierto, el Señor vuelve a su tierra, y allí entrando en una sinagoga, abriendo el libro del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y fijaos, porque ahora es importante lo que viene a decir, porque este es el propósito de que el Espíritu Santo está sobre él. ¿Para qué? ¿Por qué está el Espíritu Santo sobre él? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Fijaos que en poco tiempo, en muy poco tiempo, en el primer año de su ministerio, el Señor empezó a hacer todas estas obras de sanidad. ¿Y qué pasaba? Pues que su popularidad iba creciendo. Allí donde iba se acercaba multitud de personas llevando a enfermos para que Él les sanara. Pues bien, de la misma manera que la popularidad del Señor fue creciendo, lo que fue decreciendo fue la popularidad
de estos escribas y fariseos que querían someter al pueblo con sus leyes, con sus normas, y no veían que ellos estuviesen hablando la verdad. Así que nos dice el Evangelio de Mateo que todas estas multitudes creían en el Señor Jesucristo como este Mesías. Dice Mateo 15:31, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Vemos cómo a través de estas señales, a través de estas obras, pues muchos de estos judíos creían y glorificaban al Señor. Y esto, fijaos que por la predeterminación ya del corazón de maldad que tenían estos religiosos, como todas estas cosas, imaginaos lo que ellos sentían, ¿no? Como dice aquí en el martirio de Esteban, ellos como rechinaban los dientes, ¿no? Cada vez que el Señor hacía alguna de estas señales, porque ellos lo estaban viendo. O sea, era una evidencia, ¿no? De que el Señor estaba curando a cojos, estaba curando a ciegos, estaba haciendo todo este tipo de señales. Pero fijaos que desde el principio, en el corazón de estos hombres, habían determinado que Jesús tenía que morir. Juan capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y en el versículo 53 dice, después de todas las deliberaciones que pudieron hablar allí, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Fueron muchas las ocasiones en las que el Señor tuvo que reprender a los fariseos por su necedad, por buscar en todo momento alguna cosa con la cual acusarle. Y al final vemos que de alguna manera pues ellos encontraron el motivo para acusarle. Y esta acusación fue por ser blasfemo. Mateo 26, capítulo 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Sabéis cuál era la pena por ser blasfemo? Levítico 24, 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. ¿Qué pasaba? Pues que estos no tenían poder para aplicar la pena de muerte. Eran los romanos quienes tenían que aplicar la pena de muerte. Así que llevaron a Jesús ante Pilato y allí pues vemos este juicio donde acabó con la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero vemos que este no fue un triunfo de los escribas y de los fariseos. Era algo que el Señor había predeterminado. Nos dice que tenían que pasar para que se cumplieran las Escrituras, para que todo sucediese bajo el determinado consejo de Dios. De manera que aunque estos escribas y fariseos pensaban que sus planes habían tenido buen éxito, fijaos que lo que aquí está sucediendo es una de las cosas más infames también que ocurrió en el ministerio del Señor Jesucristo, porque le estaban acusando de blasfemo. Estaban diciendo que las obras que estaba haciendo Jesucristo no eran a través del Espíritu Santo. Y es curioso porque en todas las ocasiones, porque vemos que siempre a través del Sanedrín, a través de este concilio, pues siempre había quien seguía al Señor Jesucristo para acusarle de cualquier cosa, ¿no?
Y si vamos a los evangelios, pues veis que el Señor curó a muchos enfermos. Pero fijaos que también nos dice una cosa muy importante. Nos dice que también el Señor libraba a muchos de una posesión demoníaca. Fijaos lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, ¿qué es esto de que los demonios conocían a Jesús? Pues ahora el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 41. También salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fijaos que estos demonios que salían de estas personas estaban dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué tienes? ¿Por qué luchas contra nosotros? ¿Acaso ha venido ya el día en que vas a acabar con todos nosotros? Esto lo creían los demonios. No voy a entrar aquí en lo que podemos decir que eran las posesiones demoníacas y demás. Esto es algo que tendría que llevarnos más tiempo y más profundidad de estudio. Pero sí deciros que todas estas cosas tenían una relación directa con el poder de Satanás. Satanás, desde luego, su lucha contra Dios, contra su Cristo, contra nosotros, es hacer todo lo que pueda para que nosotros sigamos pecando y no vivamos conforme a lo que nos dice el Señor en la Escritura. Y fijaos lo que los escribas y sacerdotes y fariseos, lo que le dijeron al Señor Jesucristo, que es, como digo, algo que es lo más infame que el Señor pudo oír. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estaban atribuyendo todas estas obras que el Señor hacía al poder de Satanás. Estaban diciendo que por el poder del diablo hacía las obras que hacía, cuando hemos visto que todo lo que estaba haciendo era porque había sido ungido por el Espíritu Santo para hacer las obras que Dios le había encomendado, para que el mundo se arrepintiera y creyera en Él como su Salvador. Pues bien, esta es la acusación más maliciosa que hicieron estos escribas y fariseos a Jesús. Y fijaos en la respuesta del Señor, que es una respuesta que podemos decir lapidaria en todos los sentidos. Dice Marcos 3:29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Estaban acusando a Jesús de ser un enviado de Satanás, de hacer estas obras de sanación, de echar fuera demonios. Algo completamente irracional, ¿no? El Señor se lo va a hacer ver en esta parábola que les está diciendo, ¿no? Está diciendo, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y fijaos lo que dice ahora el Señor Jesucristo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este era el rey anunciado que les estaba hablando, les estaba diciendo todo lo que los profetas estaban hablando de él. Sin embargo, ¿qué había en el corazón de estas personas? ¿Qué estaban tramando ellos en su dureza de corazón? Lo que sale de la boca del corazón, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, y lo que estaban diciendo aquí, los falsos testimonios y las blasfemias. Fijaos que Jesús había sido acusado de ser blasfemo, de decir que era el Hijo de Dios,
¿Pero qué les está diciendo Jesús a estos? Que vosotros sois los que estáis blasfemando. Estáis dando falso testimonio, estáis atribuyendo que yo todo lo que hago, lo hago por el poder de Satanás, en lugar de ser las obras que Dios me ha encomendado, que las hago a través del Espíritu Santo. Lo cual no era solamente una mentira, sino era alterar de manera deliberada, voluntaria y con este motivo de acusar a Jesús de que él era un demonio y por eso tenía que ser quitado de en medio de ellos. Este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor lo califica como el pecado imperdonable. Y ahora las Escrituras nos están mostrando lo que es el pecado imperdonable. Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, y fijaos en este detalle que ahora nos dice aquí Mateo, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Si nos preguntara a nosotros si conocemos a alguien que ha cometido el pecado imperdonable, ¿qué diríamos? Bueno, la Escritura nos lo detalla bien, ¿no? ¿Quién cometió en primer lugar el pecado imperdonable? Pues el mismo Satanás y los ángeles que le siguieron, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro 2:4, dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y esto lo está diciendo el apóstol Pedro a estos ángeles que pecaron. Pero fijaos lo que dice el versículo 9. Hablando ahora de los hombres, dice: y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, y no temen decir mal de las potestades superiores. Estos que está refiriendo aquí el apóstol Pedro son estos escribas y fariseos que no temían decir mal, no temían atribuir a Cristo que las obras que hacía eran por el poder de Satanás. Y fijaos cómo ahora sigue hablando el apóstol Pedro acerca de Satanás y de los demonios. Dice: mientras que los ángeles que pecaron, estos que son mayores en fuerza y en potencia que los hombres, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estos demonios, estos ángeles, no se atreven a pronunciar este mal delante del Señor. Y volviendo a hablar de los hombres, dice que estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Por lo tanto, vemos aquí que lo que estos hombres estaban haciendo al atribuir a Jesús las obras del diablo, estaban blasfemando. Y esta blasfemia era un pecado que no se podía borrar. Cualquiera que hablara, lo hemos visto, ¿no? Incluso estos que dijeron al Señor en este juicio allí a Pilatos: crucifícale, crucifícale. Pues ellos recibieron también el perdón de Dios, porque el Señor es amplio en perdonar a aquellos que acuden a Él. Sin embargo, vemos cómo estas personas deliberadamente añaden a su incredulidad más incredulidad, con lo cual llega a haber un endurecimiento del corazón en el cual, en vez de haber arrepentimiento, hay un odio acerca de todo lo que tiene que ver con el Señor. Jesús les dice que todo pecado puede ser perdonado. Y aún esto que la gente dice acerca de lo que puede ser blasfemia, ¿no? Lo oímos en muchas ocasiones, ¿no? De cómo hablan de Dios, ¿no? No lo voy a decir, pero lo oímos constante, ¿no? Como si fuese algo que no tiene importancia, cuando en realidad se está
hablando, se está blasfemando con el nombre de Dios. Así que este pecado no es un pecado, un homicidio. Fijaos cómo aquel que se consideraba también un blasfemo, un injuriador, aquel que iba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, también fue recibido en perdón. Y estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo se consideraba un blasfemo, se consideraba el más pecador de todos los hombres. Pues aún vemos cómo la gracia del Señor obró para que el apóstol Pablo también creyese. Y desde luego lo que Jesús pronuncia aquí, al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Palabras condenatorias. Aquí no hay vuelta de hoja. Quien pronuncie estas palabras no le será perdonado nunca jamás. Está condenado a este lugar donde estaba este rico, a este lugar de tormento por toda la eternidad. Pero fijaos que este pecado imperdonable de alguna manera, como decía, está relacionado con lo que es la incredulidad. Si uno cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Si uno no cree en el Señor Jesucristo, no es salvo. ¿Verdad? O sea, es que no hay mayor... no hay que ser un gran teólogo para esto. Pero fijaos que aquí hay un énfasis, ¿no?, en este pecado imperdonable y en la incredulidad, que también no puede ser perdonada, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio para que el Señor obre en cada uno de los corazones. Porque fijaos la incredulidad que está en el corazón del hombre. El Señor nos dice que a través de la predicación del Evangelio está la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué sigue diciendo? Que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya la incredulidad es condenada. Aquel que no cree ya, en ese momento, en el momento anterior, en toda la eternidad, el que no cree tiene esta sentencia condenatoria de no recibir el perdón de Dios. Y fijaos lo que el mismo Señor Jesucristo dice aquí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué fue lo que hicieron estos escribas y fariseos? Andaban en tinieblas, no querían ver esa luz que había venido al mundo a salvar a los pecadores. Y dijeron que estos no solo no vienen a la luz, sino que la aborrecen la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el Señor Jesucristo les dice precisamente, vosotros que me acusáis a mí de blasfemo, vosotros sois los que verdaderamente estáis blasfemando. Fijaos lo que les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, y padre de mentira. ¿Qué estaban diciendo estos? Una gran mentira. Estaban hablando a través de boca de Satanás, que estaban diciendo, tú tienes un espíritu inmundo. Tú lo que estás haciendo es por obra de Satanás, cuando ellos precisamente, el Señor está diciendo, vosotros sí que sois de vuestro padre el diablo, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Nos encontramos aquí, por lo tanto, estos dos caminos, el que cree y el que no cree, los que oyen la palabra de Dios y los que no oyen la palabra de Dios, los que van a este lugar de tormento y los que van a este seno de Abraham. ¿Y qué pasa en este sentido? De que no hay posibilidad ni vuelta atrás para aquellos que son condenados al infierno. Y si bien hemos visto que
esta blasfemia contra el Espíritu Santo, esta acusación que hacen los escribas y fariseos, es un hecho que se da solamente en los evangelios. No encontramos otro episodio en el cual podemos decir, pues este pecado imperdonable se ratifica en esto y en esto, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta que nos debemos de hacer es si se puede cometer hoy en día este pecado imperdonable. Pues bien, una respuesta sencilla decía, pues si nadie pronuncia las mismas palabras que estos escribas y fariseos, pues no vamos a cometer este pecado imperdonable. Si no decimos que, que Jesús hacía todas estas cosas en el nombre del diablo, pues no tenemos que temer nada. Ahora bien, esto no es tan simple. Una definición de lo que sería este pecado podría ser la siguiente. El pecado imperdonable es aquel pecado que se perdura en el tiempo causado por el endurecimiento progresivo y consciente de un corazón impenitente que no atiende a la verdad del Evangelio, llegando a su máxima expresión de incredulidad, donde no queda ningún atisbo de arrepentimiento. Lo repito, el pecado imperdonable es aquel pecado que se perdura en el tiempo causado por el endurecimiento progresivo y consciente de un corazón impenitente que no atiende a la verdad del Evangelio, llegando a la máxima expresión de incredulidad, donde no queda ningún atisbo de arrepentimiento. Esto fue precisamente lo que hicieron estos escribas y fariseos hasta el final. No solo le acusaron de blasfemo, no solo le llevaron ante Pilato, sino que también en la evidencia final, pues vemos cómo en la evidencia final, que fue la resurrección, cómo ellos también hablaron esta mentira. Y no quiero entrar, no tenemos el tiempo suficiente para entrar, pero sí hay quien piensa o quien dice que este pecado imperdonable, de alguna manera, se puede cometer en nuestro tiempo, o se podía cometer en cuanto los apóstoles ampliaron, ¿no? La predicación de la palabra de Dios allí en todos los lugares. Se puede atribuir también o se puede identificar con lo que el apóstol Juan, allí en su primera carta, nos dice que es el pecado de muerte. En 1 Juan 5,16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y en verdad, este tema da para hablar mucho. Y se ha hablado mucho y hay muchas opiniones de si yo cometo este pecado de muerte, ¿qué me pasará si yo cometo este pecado imperdonable, ¿no? Hay círculos en los cuales, pues, de alguna manera, parece ser que el creyente pueda cometer este pecado imperdonable o este pecado de muerte. Pues bien, yo tengo el convencimiento, y así lo afirman las Escrituras, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la preservará, permanecerá hasta el fin. Y tenemos que estar seguros de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fijaos lo que los puritanos, por ejemplo, en concreto, John Owen, que es uno de los puritanos que tiene unos escritos muy amplios acerca del Espíritu Santo, él pone de manera práctica cómo no entrar o cómo no debemos de pensar en si nosotros podemos cometer este pecado imperdonable o este pecado de muerte. Dice John Owen, exhortando a los creyentes, dice, tenemos que cultivar una conciencia sensible sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, a tomar conciencia del pecado que aún mora en nuestro corazón, para que nosotros inmediatamente vayamos a los pies de la cruz para recibir el perdón. Porque lo hemos visto, todo pecado puede ser perdonado. Aquel que hable del Hijo del Hombre, todo pecado le será perdonado. Todo pecado. Tenemos que tomar conciencia porque pecamos todos los días. Pero el Señor nos ofrece este perdón
Y si somos verdaderos creyentes, acudimos al Señor pidiéndole perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Sigue diciendo que si el creyente tiene comunión constante con Cristo, esto es el mayor antídoto contra la apostasía y el endurecimiento del alma. Y nos hace una exhortación final que dice: vive con un corazón tierno ante Dios, ama al Espíritu Santo, obedece a Cristo con gozo y jamás conocerás este pecado. Jamás. Sencillo, ¿verdad? Vive con un corazón tierno ante Dios, ama al Espíritu Santo, obedece a Cristo con gozo y jamás conocerás este pecado. Terminando, podemos pensar que la palabra de Cristo, cuando es predicada, cuando el Espíritu Santo nos está hablando, ha convencido al mundo de pecado para que crea en Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el hombre quiera permanecer en tinieblas cuando se está ofreciendo el perdón de pecados y la vida eterna? Jesús ofrece salvación a todo aquel que crea y te llama a creer en Él para el perdón de tus pecados, porque Jesús está diciendo: el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, es algo que es maravilloso, ¿no? Fijaos lo que hemos dicho, el apóstol Pablo era un homicida, un pecador imperdonable, podríamos decir, desde bajo nuestro punto de vista, ¿no? Pues el Señor le perdonó. El que a mí viene, no le echo fuera. De manera que tenemos un consuelo muy grande cuando a través de la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu, tenemos esta confirmación de que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos procedido al arrepentimiento, hemos visto nuestro pecado, nos hemos compungido de corazón, hemos llorado por nuestro pecado y hemos clamado a nuestro Señor que nos perdone. Hemos visto allí a nuestro Señor en la cruz derramando su sangre en expiación por nuestros pecados. Y ahora el Señor nos ha dado esta fe en la cual podemos vivir con la seguridad de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que cree tiene vida eterna. Pero las palabras que encontramos aquí, el que no cree, tienes que considerar, si tú estás aquí hoy y no crees en Jesucristo como tu Salvador, considera esta terrible advertencia que el Señor hace, no solo por tu incredulidad, sino si persistes voluntariamente, si estás negando que el Espíritu Santo está llamándote para perdón de los pecados, pues tendrás que saber que hay un juicio en el que el que cree será para vida eterna y el que no para condenación eterna. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, Señor, qué palabras encontramos aquí tan sublimes, en las que podemos darnos cuenta de lo privilegiados que somos al haber sido salvados, no por nada que nosotros podamos haber hecho. Señor, te damos las gracias que tu Espíritu obró en nosotros, convenciéndonos de pecado. Y fue por la predicación de tu palabra, muchas veces porque alguien nos hablara, nos invitara a la iglesia, un simple folleto. Señor, tú eres el que salvas, pero te rogamos que sigas obrando en nosotros, que sigas obrando aquí en Toledo, en Alcorcón, en Aranjuez, en todas las partes del mundo, para que tu Espíritu Santo siga haciendo esta obra y que muchos pecadores vengan al conocimiento de ti. Quizá nosotros no lo veamos, pero te rogamos que nos ayudes a sembrar esta palabra para que también aquí haya testimonio de que el Evangelio ha sido predicado.
Señor, te pedimos que nos fortalezcas y nos ayudes allá donde estemos, Señor, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos, para que en todo testifiquemos acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él te damos las gracias, te lo pedimos todo. Amén. Vamos a terminar cantando este himno 396, poniéndonos en pie. Bendice, oh alma mía, a Jehová tu Dios, y no te olvides de apreciar su grande amor, pues Él te perdonó tu mucha iniquidad. Señor, vemos en este cántico que podemos llamarte Padre. Mi Padre es Dios, porque tú nos has hecho hijos tuyos. A los que creen en tu nombre, tú les has dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es por medio de tu Espíritu Santo que ha obrado en nosotros. Y desde luego tenemos este convencimiento de que no nos dejarás de tu mano, que todo lo que el Padre, a todos lo que el Padre ha dado al Hijo, no se perderá ni uno. Y tenemos la convicción y el consuelo. Pero ahora también, Señor, nos encomendamos a ti en esta semana que comienza, para que tú nos cuides, Señor, nos libres del pecado, que allá donde estemos, Señor, pues desde luego tengamos conciencia, tengamos este antídoto, llevando este antídoto siempre de tener tu palabra morando en nuestros corazones y en nuestras mentes, para evitar estos ataques del diablo. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Nos encomendamos a ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno, justo y misericordioso, y te has revelado en tu Hijo de esta manera, para perdón de los pecados. Y en su nombre te damos las gracias. Amén.